Libros del Corazón se complace en presentarte la novela Chastity, la esposa perfecta. La primera entrega de la serie Esposas de Montana, de Caroline Connor. Capítulo 1. Cornish, Utah, 1888. Chastity Mills sintió una opresión en el pecho tan fuerte que le impedía moverse y apenas respirar. La lluvia que escuchaba caer la hundía más en su pena y acrecentaba el frío que se había instalado en todo su cuerpo. Nada tenía que ver que el tiempo hubiera refrescado durante toda la semana, sino el ver el féretro de su padre ante ella. Un escalofrío recorrió su espalda, al recordar cómo en 2 días había fallecido. Con su muerte, Chastity se encontró sola, al haber perdido a su madre hacía años por unas fiebres, y no tener hermanos ni familiares que ella supiera. Su padre siempre había sido su mundo. William Mills fue un hombre alegre, orgulloso y trabajador, que había amado a su hija y le había enseñado a manejar su pequeña granja en Utah. Pero de nada sirvieron sus consejos cuando la úlcera de su estómago reventó sin un médico cerca. Cualquier otro hombre hubiera muerto en cuestión de horas, a causa de la peritonitis que se le produjo. Pero William luchó hasta el final, al no querer dejar a su querida hija sola. Chastity jamás olvidaría esos horribles 2 días, en los que su padre agonizó de dolor, ni sus últimas palabras al saber que se moría. Sonríe. Siempre. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas al recordarlo. Su padre siempre le pedía que sonriera, pues, según él, era la única forma de ser feliz. Chastity no estaba segura de que eso fuera del todo cierto, pero siempre le había hecho caso y había sonreído. Pero ahora no podía. No cuando veía su féretro. La iglesia estaba llena, al ser su padre un hombre muy querido en su comunidad, aunque eso no impedía que se sintiera sola. A su lado, cogiéndole de la mano, estaba su buena amiga Nicole, que no había dejado de darle su apoyo desde que llegó de madrugada, tras enterarse de la agonía de su padre. Jamás podría olvidar lo buena que había sido con ella, igual que su marido Adam, que le había ayudado con las cosas de la granja desde entonces. Tras secarse las lágrimas, volvió a alzar la cabeza, descubriendo que el pastor Simon Herpers ya se había posicionado delante del féretro de su padre. «Mis queridos hermanos», dijo el pastor mientras hablaba claramente y en voz alta. «Estamos hoy aquí reunidos para presentar nuestros respetos finales al señor William Mills, un padre amoroso y un hombre muy respetado en nuestra comunidad. Todos le echaremos de menos, y en nuestros corazones y rezos pensaremos en él y en su dulce hija Chastity». El pastor la miró en ese momento, y le ofreció una sonrisa que no le llegó a los ojos. Chastity se secó sus ojos con su pañuelo, parpadeó varias veces, y luego lo guardó. Luego, mientras deseaba que todo terminara cuanto antes para llorar a solas, comenzó a juguetear con sus manos sobre el vestido negro que ahora llevaba. Nunca le había gustado vestir con colores serios, y por eso su amiga Nicole le tuvo que dejar uno de sus 2 vestidos de duelo, pero ahora odiaba más que nunca ese color. Era uno de mis mejores amigos, y personalmente extrañaré nuestras conversaciones sobre el Evangelio durante las cenas de los domingos. Continuó hablando el pastor. Chastity logró esbozar una pequeña sonrisa, al recordar las cenas con su padre, donde siempre terminaban hablando hasta tarde, o donde las risas eran frecuentes. Le habían dicho que ella poseía el espíritu alegre y servicial de su padre, así como la belleza de su madre. Pero ella nunca le dio importancia hasta ese momento, en que necesitaba aferrarse a algo que fuera de su padre, y siempre estuviera con ella. Las palabras del pastor le hicieron levantar la cabeza y ver el ataúd de su padre. Y con esto, despedimos al amoroso padre, amigo y hermano, a su próximo viaje con el Señor. Cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Amén. Amén. Contestaron todos, y, como si estuviera sincronizado, las campanas de la iglesia comenzaron a doblar. Volviendo a coger su pañuelo, Chastity deseó que el dolor en su corazón no doliera tanto, y que no tuviera que pasar por ver a su padre cubierto de tierra. Pero no podía dejarlo solo. Tenía que estar con él. Era lo último que podía hacer por su padre, y, aunque sintiera que se le rasgaba el pecho, tenía que estar a su lado en esos últimos momentos. Nicole le cogió de la mano, quizás intuyendo que la necesitaba, y le abrazó al ver cómo temblaba. «Tranquila. Solo unos minutos más y podremos ir a casa». Chastity asintió, aunque no estaba segura de poder caminar. Cuando la iglesia quedó en silencio, y solo podía escucharse a los portadores del féretro, llevando el ataúd fuera del edificio, Chastity supo que jamás su vida volvería a ser igual. No solo porque se quedaba sola,
sino porque su padre nunca más volvería a estar con ella. Agarrándose a Nicole, se colocó tras el féretro, y caminó despacio tras este, hasta llegar a una tumba cercana y previamente excavada. Chastity comprobó que su padre fuera enterrado junto a su esposa, pensando que a ellos les gustaría pasar el resto de la eternidad juntos. Llorando miró al cielo, y se dijo que ellos la estarían observando desde el cielo, cogidos de las manos, y diciéndole: «Sonríe, siempre». Ella asintió, y les prometió que tras la ceremonia no volvería a llorar ni a vestir de negro. Lo haría por ellos. Seguiría adelante por ellos. Pero eso sería mañana. Hoy tendrían que dejarla que les llorara. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. «No estás sola, Chastity. Todo va a estar bien», le dijo Nicole, y le apretó la mano que aún le sostenía. No era capaz de hablar, por lo que simplemente asintió y le apretó la mano. Como respuesta, Nicole se acercó un poco más a ella, y juntas vieron cómo los portadores bajaban el ataúd de su padre a la tierra. El ronco sonido cuando llegó al fondo la estremeció, pero se obligó a seguir mirando. Si su padre pudo aguantar la agonía todo lo que pudo para no dejarla sola, ella podría mirar cómo le enterraban. Se lo debía. Se quedó allí de pie escuchando las condolencias y las palabras de ánimo, mientras trataba de que sus piernas no flaquearan. Todos sus vecinos fueron muy amables, y le aseguraron que podía contar con ellos. Pero Chastity sabía que solo eran palabras. Que desde ahora solo estaba ella para llevar el rancho y la casa. Algo que todavía no estaba segura de cómo iba a llevar. Cuando todos se hubieron marchado y solo quedaron ella y Nicole, ella dio un paso adelante y le lanzó un beso al ataúd de su padre. «Adiós, padre», murmuró en voz baja, como si quisiera que nadie les escuchara, a pesar de estar prácticamente a solas. «Te quiero». Otra lágrima se abrió paso por su mejilla, y Chastity se la quitó antes de volver a donde Nicole la esperaba. «¿Estarás bien de vuelta en la casa? ¿O prefieres pasar unos días en la mía?», preguntó Nicole, mientras caminaban para salir del cementerio. Bajo los árboles, una única carreta las esperaba, con el marido de Nicole sujetando las riendas. Chastity debía reconocer que el pobre hombre estaba siendo muy paciente con ellas, pero no le parecía correcto aprovecharse de su generosidad, cuando no eran familia. Además, desde ahora tendría que valerse por sí misma, y era mejor que empezara cuanto antes a hacerlo. «Prefiero que me dejes en casa. Tengo algunas cosas que hacer, y dormiré mejor en mi propia cama». «Está bien, pero no cocines nada. Mañana te llevaré otro guiso. Y recuerda que tienes pan y pollo frito que te llevé antes». Chastity asintió y trató de sonreírle. «Gracias, Nicole. No sé qué hubiera hecho sin ti». «Para eso están las amigas». Sin nada más que decir, ambas mujeres subieron al carro, que no tardó en ponerse en marcha. Chastity cerró los ojos mientras avanzaban por la carretera. No quería pensar en lo duro que sería entrar en la casa y saber que su padre no estaría. Ahora era huérfana, por lo que solo se tendría a sí misma. Pero el luto terminaría, y poco a poco tendría que seguir adelante con su vida. Ahora le parecía algo imposible, pero tenía que pensar que podría conseguirlo, o se hundiría profundamente, y le sería imposible continuar. «Lo haré por ti, papá. Y por ti, mamá. Saldré adelante», pensó mientras la carreta la conducía a su granja. Lo único que le quedaba en el mundo.